Piensa por un momento en un mundo donde las palabras no son solo algo que dices para pasar el rato. Son hilos mágicos que conectan a las personas con lo divino, que dan forma a quienes somos y a las historias que nos definen. Así era el antiguo cercano Oriente, un lugar donde cada sonido cargaba un peso enorme. Y en el centro del Génesis bíblico hay dos palabras hebreas que parecen sacadas de un acertijo: Arum, astuto, y Arumim, desnudos. A simple vista se escriben casi igual, pero cuando las miras de cerca son como dos caras de una moneda, escondiendo significados que no podrían ser más distintos. Esto no es un error ni una coincidencia. Es una puerta hacia un misterio profundo, una lucha entre la inocencia y el conocimiento, entre lo puro y lo corrupto. Para desentrañarlo vamos a usar herramientas como la filología, la arqueología y la antropología, y a viajar hasta las raíces semíticas, los mitos de los vecinos y los símbolos que moldearon este relato. Prepárate porque esto se pone fascinante. Empecemos con Arumim, que significa desnudos. Esta palabra viene de una raíz semítica antigua, RMI, que tiene que ver con estar expuesto, sin nada que te cubra. Pero en el antiguo cercano Oriente, la desnudez no era algo que pasara desapercibido, siempre significaba algo más. En Mesopotamia, por ejemplo, imagina los relieves asirios del palacio de Nínive del siglo VII a.C., prisioneros de guerra tallados en piedra, completamente desnudos. No era solo una descripción, era una forma de mostrar que habían perdido todo hasta su humanidad. El código de Hammurabi lo deja aún más claro. Los esclavos se vendían sin ropa como una señal de que no tenían derechos, de que eran menos que personas. Luego está Egipto, donde la desnudez jugaba otro papel. La diosa Hathor aparecía desnuda en amuletos de fertilidad, y eso era algo poderoso. La desnudez femenina se conectaba con la vida y la regeneración. Pero si eras faraón, te envolvías en túnicas impresionantes para gritar al mundo que eras intocable, casi divino. Y en los rituales funerarios, los dolientes se rasgaban las vestiduras, dejando su cuerpo al descubierto como un símbolo de que algo se había roto en su mundo. En Ugarit, los textos del ciclo de Baal nos cuentan cómo la diosa Anat se desnudaba para llorar, mezclando vulnerabilidad con un poder ritual que te pone la piel de gallina. Y si viajamos más atrás a las estatuillas de Ain Ghazal en Jordania, 7000 años antes de Cristo, encontramos figuras humanas desnudas, sin rasgos sexuales definidos, como si la desnudez fuera una especie de lienzo en blanco, una neutralidad que otras culturas luego llenaron de significados. Pero entonces llega Génesis 2:25 y rompe todas esas ideas como si fueran de cristal. Adán y Eva están arumin, desnudos, pero no hay vergüenza en sus ojos. Esto es radical. Piensa en las tablillas cananeas de diosas desnudas como Astarte en Tel Kasile, siglo XII a.C., donde la desnudez estaba ligada a la sexualidad sagrada, a rituales llenos de misterio. En el Edén no hay nada de eso. El cuerpo no es objeto para usar ni un símbolo para adorar, es simplemente parte de una armonía perfecta con la creación. Y si lo comparas con el fragmento de Nippur sumerio, la diferencia es aún más fuerte. Allí los humanos son creados para cargar el yugo de los dioses como si fueran ganado, trabajadores sin descanso. Pero en Génesis la desnudez no es una marca de esclavitud ni de sumisión, es un signo de libertad, de estar en paz con Dios. Es como si el texto dijera, aquí ser humano significa algo completamente diferente. Ahora pasemos a Arum, que significa astuto. Esta palabra viene de otra raíz semítica, rmegón, que tiene que ver con ser prudente, sagaz, alguien que piensa antes de actuar. Pero fuera de la Biblia, esa astucia no siempre era buena o mala, dependía de cómo la usaras. En la epopeya de Gilgamesh, tabla 1, Enkidu empieza como un hombre salvaje, pero cuando se civiliza gana astucia. Es un regalo, sí, pero también lo aleja de su naturaleza pura, como si tuviera que pagar un precio por esa inteligencia. En el poema de Erra de Babilonia, el dios Ishum usa su astucia para calmar el caos, como un estratega que salva el día. Aquí, ser astuto es una herramienta para el orden, algo digno de admirar. Pero en las instrucciones de Shurupak, 2500 a.C.,
Uno de los textos más antiguos que conocemos de Mesopotamia, te advierten, no confíes en el astuto Nacru, pues su corazón es un pozo sin fondo. Es una señal de alarma. La astucia es genial si mantiene las cosas en paz, pero peligrosa si se usa para engañar. Y en el himno a Shamash, el dios babilonio del sol, la serpiente aparece como un peligro oculto, uniendo astucia con amenaza. Sin embargo, en Egipto, el dios Thoth era la astucia en su mejor forma, un genio que mantenía el universo en equilibrio, no alguien que te tendía trampas. Y aquí entra la serpiente de Génesis 3:1, es Arum, astuta, pero no de una manera noble. Su astucia tiene un filo oscuro, una intención de engañar. Esto es distinto a todo lo que vemos alrededor. En Egipto, la serpiente Apophis es caos puro, pero no una mente maquiavélica. En Mesopotamia, la serpiente Mushu, su protegido, no tienta. La Biblia da un giro inesperado. Esta serpiente no es un torbellino de destrucción, sino una calculadora fría que usa su sabiduría para romper algo sagrado. Es interesante compararlo con el mito de Adapa. Allí, Adapa pierde la inmortalidad por ser demasiado prudente, por no arriesgarse. Pero en Génesis, la astucia de la serpiente no es un error inocente, es una traición planeada, un golpe directo al corazón de la confianza. El autor del Génesis tiene un talento increíble para jugar con las palabras, y en este capítulo nos regala un detalle lingüístico que es puro genio. Las palabras hebreas Arummim, desnudos, y Arum, astuto, se escriben casi igual, pero no podrían ser más diferentes en su significado. Es como si el mismo idioma estuviera conspirando para contarnos una historia más grande, una que nos lleva del paraíso a la caída con solo un puñado de letras. Vamos a desentrañar esto poco a poco porque merece que le prestemos toda nuestra atención. Primero, hablemos de estas dos palabras y de dónde vienen, porque ahí está la clave. Arumin, desnudo, viene de una raíz semítica que los estudiosos llaman RM1. Esta raíz tiene que ver con despojarse, con quedar expuesto, como cuando te quitas la ropa y te quedas al natural. De hecho, en acadio, una lengua vecina del hebreo, existe la palabra eremu, que significa eso exactamente. Arumin, quitar la ropa. Así que nos pinta una imagen de desnudez física, de estar sin nada que te cubra. En cambio, Arum, astuto, viene de otra raíz totalmente distinta, conocida como RM2. Aquí no hablamos de cuerpos, sino de mentes. Esta raíz está ligada a ser prudente, sagaz o incluso astuto, en el sentido de ser muy listo. En ugarítico, otra lengua de la región, encontramos RM, que significa inteligente. Entonces Arum es una cualidad mental, pero como vemos, puede tener un lado oscuro. Ahora, ¿qué tienen en común estas palabras además de parecerse tanto al escribirlas? Esto es lo que los lingüistas llaman homografía, palabras que se escriben igual, o casi igual, pero que tienen orígenes y significados distintos. En español piensa en vino, la bebida que te tomas con una buena comida, y vino, que significa el vino a casa. Son la misma palabra en la superficie, pero no tienen nada que ver una con la otra. En hebreo pasa algo parecido con Arummim y Arum, y el autor del Génesis aprovecha esta coincidencia lingüística como si fuera un director de cine que usa el sonido para cambiar el tono de una escena. Lo que hace este juego de palabras tan especial es cómo conectar dos ideas que parecen polos opuestos. La inocencia original, simbolizada por la desnudez sin malicia de Adán y Eva, y la corrupción, que llega de la mano de la astucia engañosa de la serpiente. Y no es solo un detalle curioso, el autor lo usa para armar toda una narrativa como si fuera una obra de teatro en 3 actos. Vamos a ver cómo se desarrolla este drama paso a paso. Al final de Génesis 2, en el versículo 25, el texto nos dice que Adán y Eva estaban Arummim, desnudos, y no sentían ninguna vergüenza. Imagínate la escena, están en el Edén, en un mundo perfecto, y su desnudez es lo más natural del mundo. No hay pudor, no hay miedo, no hay nada que esconder. Es una imagen hermosa de pureza, como si fueran niños jugando sin preocuparse por nada.
Luego, en Génesis 3:1, aparece la serpiente y el texto la describe como Arum, astuta. Fíjate, la palabra cambia de significado, pero las letras son casi las mismas. Aquí esa astucia no es algo positivo como ser listo para resolver un problema. Es una inteligencia calculadora, una que usa a la serpiente para confundir a Eva y meterla en problemas. Con unas pocas palabras, la serpiente rompe la paz del Edén y la astucia se convierte en el arma que lo cambia todo. Después de comer el fruto prohibido, en Génesis 3:7, los ojos de Adán y Eva se abren y se dan cuenta de que están arumim, desnudos. Pero esta vez no es como antes, ahora sienten vergüenza, se cubren, se esconden. La misma palabra que en el primer acto significaba inocencia, ahora les pesa como una condena. Su desnudez ya no es libertad, es vulnerabilidad, es el recordatorio de que algo se rompió. ¿Te das cuenta de la genialidad? El autor usa estas dos palabras, arumim y arum, como si fueran hilos que tejen la historia. Con solo cambiar el contexto, las mismas letras nos llevan de un estado de gracia a uno de caída. Es un contraste brutal, pero sutil, que te hace pensar en lo frágil que es la línea entre el bien y el mal. Este juego de palabras no es algo que encuentres en otros relatos antiguos de la región, como el Enuma Elish babilónico o el mito de Adapa. En esas historias, la desnudez o la inteligencia no se cruzan de esta manera tan poética y profunda. El Génesis lo hace único al usar el lenguaje para reflejar una verdad ética. Nuestras palabras y cómo las usamos pueden construir o destruir. Piensa en las estatuillas de Ain Ghazal, en Jordania, hace 7000 años antes de Cristo. Figuras desnudas, sin género claro, como si la desnudez fuera neutral, un estado sin historia. En Génesis, esa neutralidad se quiebra, la desnudez se convierte en un recordatorio de lo que se perdió. Y si miras los contratos matrimoniales de Nudi, cerca de 1500 años antes de Cristo, ves uniones frías, reglas sin emoción. En cambio, el ideal bíblico de una sola carne en Génesis 2:24 pinta la desnudez como algo íntimo, una conexión que luego se rompe. El relato de Génesis 2:3 no es solo una historia de cómo empezó todo. Es una revolución lingüística que volteó las ideas de su tiempo. Mientras Babilonia celebraba la astucia como poder, piensa en Marduk, y Egipto hacía de la desnudez un ritual sagrado, Génesis dijo algo diferente. La astucia, o arum, de la serpiente no gana. Trae una maldición. La desnudez, arumim, no te hace menor. Te muestra una verdad que ya no puedes ignorar. Entrelazando estas palabras, el autor no solo nos habló de lo que somos, sino que lanzó una crítica silenciosa a los imperios de alrededor. La sabiduría no está en engañar ni en dominar, sino en aceptar lo frágil que eres. Así, con un juego de letras, nació un mito que sigue resonando, la historia de un ser humano desnudo y astuto atrapado entre el paraíso y el exilio. En el cruce de letras antiguas encontramos un dilema eterno. ¿Es la sabiduría un don o una maldición? ¿Y cuándo la inocencia se viste de vergüenza? Las palabras del Edén, talladas en arcilla y papiro, siguen hablando.